a la etapa de desarrollo conceptual en el proceso de diseño. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la leímos, no? La leímos con todo cuidado la vez pasada, a pesar de que estábamos deprisa, la leímos con todo cuidado, esas guías. En esta sección, guías adicionales se muestran. La mayoría de estas provienen de la experiencia con la evaluación y la mejora de la efectividad termodinámica de sistemas térmicos y la mayoría refleja conclusiones que provienen del análisis de exergía. Las guías provistas aquí están también extendidas y amplificadas en la referencia 10. Bueno, vean. Una importante guía para alcanzar, para obtener sistemas térmicos efectivos en términos de costo es maximizar el uso de la cogeneración siempre que sea factible. El uso de la cogeneración, claro, como quien dice, use el calor en vez de botarlo. Bueno, pues eso es como quien dice evidente, ¿no? La cogeneración alcanza economías, ¿sí?, combinando la producción de potencia con el uso del calor en el proceso. Esto está muy bien mostrado como un ejemplo en el sistema de la turbina de gas que hemos considerado durante todo el curso, empezando en el capítulo 1. La literatura técnica es abundante con discusiones de varias alternativas de cogeneración y aplicaciones prácticas. Referencia 11 y 12, asegurando que la cogeneración está firmemente fundada en prácticas corrientes y continuará así en el futuro. Vamos a ver qué dice esta tabla. Esta era la tabla que dijimos que leímos con todo cuidado. Bueno, eso ya lo leímos, no. Sigamos. Bien, cuando evaluamos magnitudes relativas de la destrucción de exergía y las pérdidas, fíjate una cosa, aquí estamos. Mirámosla y comparamos destrucción y pérdida de exergía. Por consiguiente, los ingenieros no deberán temer, uno, hacer asumiciones simplificadoras razonables. Usted tiene que asumir cosas razonables que simplifiquen las vainas, ¿sí? Y usar cálculos de energía simplificados. Ese es un asunto importante que un buen ingeniero tiene, ¿no? Sabe hacer aproximaciones, sabe hacer simplificaciones, cálculos, ¿sí? Cálculos simplificados, rápidos, elegantes. Ejemplos de cálculos simplificados incluye el uso apropiado de relaciones de propiedades de gas ideal con calores específicos constantes, con modelo de líquido incompresible y temperaturas promedio termodinámicas aproximadas. ¿Bien? Ok. Como la reacción química es una fuente significativa de ineficiencia termodinámica, es práctica generalmente muy buena minimizar el uso de la combustión. Bueno, ya sabe usted que en este momento la combustión está absolutamente en la mira de todo, ¿no? Sí, porque la combustión es lo que nos tiene jodidos, tiene jodido al planeta, sí, por no decirlo de otra forma más vulgar. En muchas aplicaciones, el uso del equipo de combustión, tal como calderas, es inevitable, sin embargo. En estos casos, una reducción significativa en las irreversibilidades de la combustión
por medios convencionales simples no puede esperarse, porque la mayor parte de la destrucción de energía introducida por la combustión es una consecuencia inevitable de incorporar tal equipo. Aún la destrucción de energía en sistemas de combustión práctica puede ser reducido por lo siguiente: minimice el uso de exceso de aire. Fíjate, pero no dice que lo elimine, ¿no? Precaliente los reactivos. En muchos casos, solo una pequeña parte de la destrucción de energía en una cámara de combustión puede ser evitado por tales medios. Entonces, después de considerar opciones tales como esta para reducir la destrucción de energía relacionada con la combustión, esfuerzos para mejorar el desempeño termodinámico deberán ser centrados en los componentes del sistema global de tal manera que sea tal. Bueno, como quien dice, escoger los componentes en el cual las mejoras en el desempeño termodinámico sean mejores por medios convencionales y de costo, inversión, costo efectivos en costos. Esto ilustra otra guía. Algunas destrucciones de energía y algunas pérdidas de energía pueden ser evitadas, otras no. Los esfuerzos deberán ser centrados en aquellas que pueden ser evitadas. Nosotros hemos notado previamente que no idealidades, o sea, como irreversibilidades, pues asociadas con transferencia de calor, típicamente contribuyen en forma grave a la ineficiencia. Una guía importante general entonces es que transferencias de calor innecesarias o inefectivas desde el punto de vista de costos deben ser evitadas. Otras guías específicas en transferencia de calor incluyen: mientras más alta la temperatura a la cual la transferencia de calor, en el caso que ocurre en casos donde temperatura es mayor que temperatura ambiente, más valiosa la transferencia es, o sea, más costosa la transferencia es, y consecuentemente más grande la necesidad de evitar transferencias directas al ambiente para enfriar agua o a una corriente refrigerada. Evite transferencias de calor que crucen la temperatura ambiente. Bueno, yo creo que esto es claro, ¿no? Muy claro. Lo mismo con respecto a abajo, vea. Mientras menor sea la temperatura, el nivel de temperatura, más grande la necesidad de minimizar la diferencia de temperaturas corriente a corriente. Evite el uso de fluidos intermedios en transferencia de calor cuando está intercambiando energía por transferencia entre dos corrientes. Evite el uso de fluidos intermedios de transferencia de calor cuando está lo mismo. En el diseño de redes de intercambiadores de calor, considere la siguiente. 1. Trate de unir corrientes donde la temperatura final de una corriente está cerca de la temperatura inicial de la otra. Si hay una diferencia significativa en las tasas de transferencia, en las tasas de capacidad calórica, o sea, el producto del flujo másico por el calor específico C sub P de dos corrientes intercambiando energía por medio de transferencia de calor, considere dividir la corriente que tiene la capacidad calórica mayor. Use el pinch método. El pinch método, como les dije, es un software que te permite
hacer maximizar o optimizar redes de intercambiadores de transferencia de calor. Esto lo usan en todos los ingenios, pues. Irreversibilidades relativas a fricción, expansión irrestrictas y mezclado son generalmente secundarias en importancia a aquellas de combustión y transferencia de calor. Aún ellas no deben ser despreciadas y las siguientes guías aplicarán. Relativa más atención deberán ser puestas en el diseño de etapas de menores transferencias, de menores temperaturas en turbinas y compresores. Las últimas etapas de las turbinas y las primeras etapas de los compresores que hacen que las siguientes etapas o las restantes etapas de estos dispositivos. Vea, para contarles, por ejemplo, que lo que hicieron ahí en Termovalle, ¿sí? En Termovalle la entrada del compresor le han puesto enfriador evaporativo, le han hecho enfriamiento evaporativo. ¿Para qué? Pues para lo que sabemos, o sea, para que el volumen específico del aire sea menor. Para turbinas, compresores y motores consideren las eficiencias, o sea, los equipos que más eficientes, los equipos comerciales que más eficientes, minimice el uso de expansiones. Chequee si puede poner turbinas como alternativa en reducciones de presión. Evite procesos, otra vez, esto ya lo han dicho muchas veces, evite procesos que usan fuerzas termodinámicas excesivamente grandes, o sea, diferencias muy grandes en temperatura, diferencias muy grandes en presión, diferencias muy grandes en composición química. En particular, minimice la mezcla de corrientes que difieren significativamente en temperatura, presión o composición química. Mientras más grande la masa de flujo, más grande la necesidad de uso de la exergía en forma efectiva. Mientras menor el nivel de temperatura, más grande la necesidad de minimizar fricción. Bueno, ¿ok? Bueno, ya, listo. Con esto damos por terminado el capítulo de eficiencia termodinámica. Bien. Perdón. Ay, se me olvidó una cosa. ¿Ustedes me pueden decir si a estas alturas se puede grabar la clase o ya no? No, ya no. Ya no. ¿Me pueden hacer un favor? Es que hay una compañera que me pidió el favor de que las clases estuvieran grabadas porque ella no podía asistir en estos días y ya la embarré en la primera. Sí. Bueno, afortunadamente esto es un repaso. Bueno, por favor, ¿me podrían la próxima vez recordar? El que se acuerde me puede decir, profe, ponga a grabar esta vaina. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque con esto ya terminamos eficiencia termodinámica. Arrancamos la próxima vez así rapidito con por lo menos la primera parte, la de economía. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna cosa? Recuerden, por favor, ir escogiendo ya los artículos, ¿no? Me pueden hacer... No, iba a poner una tareita pero era ¿para qué? Para economía. No, ya no vale la pena. Pues no alcanzamos a ver nada de economía. Bueno, ¿alguna cosa más, compañeros? De una vez, antes de cerrar el PowerPoint.
Compañeros, compañeras. No, profe. Muy bien. Muy bien. Bueno, en el tal caso nos veremos el próximo lunes. Por favor, dele un repasito a esto, que eso nunca queda de más. Recordar los principios. Fíjense que a la hora de verdad son elementales, ¿no? Una vez que se maneja el concepto, se vuelven elementales. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, nos veremos el próximo lunes. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego.